Bueno, vamos a empezar, pues ya me conocen, soy Elizabeth Zambrano, podóloga, próximamente ya licenciada en podología. Mi tema es... Mi tema es etapas del ataque del pie diabético en la importancia del molde contacto total en la aceleración de la remisión. Tenemos para empezar la plática 3 objetivos. Primero, conocer las 3 etapas de la historia natural del pie diabético. 2, aplicar la evaluación de Sang-Elian en personas con el ataque del pie diabético. Y 3, conocer la importancia del molde contacto total en la aceleración de la cicatrización y la movilidad del paciente. Aquí ya conocemos las 3 etapas del ataque del pie diabético. Primero, que son las deformidades del pie, que los pacientes no presentan amputaciones. Sí, en la segunda etapa tenemos el ataque trans. Ya es el ataque del pie diabético, que es la amenaza inminente de la vida y la extremidad. Como podemos ver aquí, pues es un paciente que pierde la extremidad, ¿sí? ¿Qué tan grave puede ser la amenaza? Pues tenemos que en la calificación de Sang-Elian, la amenaza se agrava desde el 2º grado con más de 17 puntos. Tenemos que en la calificación de Sang-Elian tenemos la lista de cotejo con la amenaza que requiere un monitoreo continuo del puntaje de gravedad hasta su desenlace final. Como podemos ver, los que ya conocemos Sang-Elian, ¿quiénes conocen Sang-Elian aquí? La calificación que hace 1, 2, 3, bueno, la mayoría. Qué bien, qué bien. Tenemos la etapa 3. ¿Hay podólogos aquí? ¿Que alcen la mano a los podólogos? 1, 2, 3, conmigo 4, Jorge 5, 6, allá. Aquí entramos también los que son los podólogos en la etapa 3 de alto riesgo, la posetapa, ¿sí? Donde ya el paciente presenta una amputación, ¿sí? Que también puede presentar la muerte, porque acuérdense que el ataque del pie no es solo la herida que hay en el pie, sino todas las otras patologías que vienen detrás de. Y también que puede causar la muerte. Pues aquí tenemos en la etapa 3 la rehabilitación y los cuidados podológicos, como tenemos la plantilla, el calzado personalizado, la visita de mes a mes al paciente que tiene que hacer para nosotros estar evaluando e ir previniendo una herida futura. Bueno, aquí tenemos la historia natural, ¿sí? Esta es del pie en riesgo, lo que les decía, que es no presenta heridas, ya tiene deformidades con o sin neuropatía o isquemia, con riesgo de la herida y la pérdida de la extremidad. En las afecciones crónicas, pues tenemos que es un inicio insidioso, progresivo, lento, con exacerbaciones y remitencias, con la gravedad leve a moderada, ya presenta úlceras plantares con infección leve, heridas pequeñas a deformantes. Como habíamos visto, ya con una pequeña úlcera, pues empezamos a detectar, ¿verdad? Y en el ataque agudo es una emergencia de riesgo de amputación y muerte con una clínica enmascarada. Y tenemos el síndrome, que es un síndrome devastador, con inflamación aguda, con necrosis de piel y tejidos, rápidamente progresivo, con una respuesta sistémica significativa. Y en la remisión, pues tenemos que es un pie de alto riesgo, por lo que habíamos dicho, pues ya tiene una remisión post-ataque del pie, antecedentes de la herida o amputación, riesgo alto de la recurrencia del ataque del pie diabético y una amenaza para la extremidad y la vida. Y pues también un desenlace fatal con la pérdida de la extremidad inferiores y la muerte. Pues tenemos las 3 etapas, que son etapa 1, que es de bajo riesgo, etapa 2, el ataque del pie diabético, y etapa 3, que es de alto riesgo.
Aquí tenemos la evaluación integral de pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos el paciente sin herida que entra en un pie en riesgo y un paciente con herida con el ataque agudo del pie diabético que entra en la calificación de San Elian. Tenemos la clasificación de riesgo, donde tenemos la categoría, el perfil de riesgo y la frecuencia del examen. Sin riesgo, pues no tiene neuropatía sensitiva. Estos visitan al podólogo una vez al año. Bajo riesgo, ya presenta una neuropatía sensitiva cada 6 meses. Moderado, pues ya presenta con neuropatía sensitiva signos de la enfermedad vascular periférica y deformidades cada 3 meses. Y de alto riesgo, pues ya presenta una úlcera o una amputación previa de 1 a 3 meses. Aquí empezamos con la historia clínica de San Elian. Se le explica al paciente del tipo de heridas que tiene. Ya todos conocemos un expediente clínico, los que vemos todos pacientes, todo tipo de pacientes, aunque sea de podología, pues tenemos que tener la historia clínica, ¿verdad? En este caso la historia clínica es una historia clínica enfocada al pie diabético. Y tenemos los datos generales, antecedentes personales patológicos y no patológicos, antecedentes de la diabetes, antecedentes de la herida y amputación, antecedentes de la afección vascular, el padecimiento actual, las condiciones de la herida, antibiótico-terapia, estado metabólico, evaluación vascular. Y esto es muy importante para los podólogos, siempre lo recalco en todas las charlas que doy. Podólogos, aunque no tengamos un Doppler, sí, sencillo, es importante empezar para las pruebas no invasivas desde la palpación de los pulsos. Tenemos desde lo más sencillo, la palpación de los pulsos, la presión del tobillo, el índice dedo-brazo, la presión del dedo, la presión del dedo-brazo, la onda, bueno, esto ya los angiólogos pues ya manejan esto aquí, o como podólogos también podemos recetar que hagan un Doppler con registro. Y la presión transcutánea de oxígeno. Pues bueno, aquí tenemos cómo se saca el índice del tobillo-brazo, que este ya lo conocemos, que es la presión del tobillo y del tibial posterior y la pedia, la presión del brazo ipsilateral, la presión del brazo contralateral y la presión del tobillo contralateral. Pues ¿cómo sacamos el cálculo? Tenemos la presión sistólica más alta del tobillo con el índice y sobre la presión sistólica más alta de ipsilateral. ¿Qué significa esto? Que del lado que tiene la herida el paciente, con el mismo brazo tomamos la presión del dedo. La presión del tobillo, perdón. Pues bueno, aquí tenemos la presión del dedo. Podemos ver ahí en la primera foto que se están tomando el pulso pedio, el popliteo, perdón. Y aquí tenemos la presión transcutánea de oxígeno. Tenemos la presión del dedo. Esto es para ver 30 milímetros de mercurio. Menos de 30 milímetros de mercurio, pues es una isquemia crítica. Y mayor de 30 milímetros de mercurio, pues mejora el pronóstico del paciente. Aquí tenemos la presión del dedo, ¿sí? Tenemos la presión transcutánea para ver si hay isquemia, la presión del dedo y la presión transcutánea de oxígeno. Aquí ya sabemos que no presenta isquemia, leve, moderada o grave, que en este caso sería para revascularización. Pues aquí tenemos una onda trifásica, que ya la conocemos, ¿sí? Y la evaluación venosa, que esta también es muy importante. Como ven, ya pues tenemos la pesantez de las extremidades, dolor de la extremidad, el edema, que es muy importante, el Godet positivo, hiperpigmentación, úlceras, las venas varicosas visibles y en el estado que se presenta, sean superficial, tortuosas. Y aquí tenemos la evaluación neurológica, el monofilamento y el diapasón de 128 Hz. En el monofilamento, pues ya sabemos que es en el primer dedo, la primera cabeza del metatarsiano y la quinta cabeza, para ver qué tan neuropatía tiene, y el diapasón de 128 Hz.
tenemos la escala de Michigan, las alteraciones de la sensibilidad y la pérdida de la fuerza muscular. Aquí como tenemos los que nos dedicamos a hacer pie diabético, ¿sí? Tenemos el kit básico, que es la guía de San Elian, el diapasón de 128 Hz, un Doppler, el manómetro del dedo y el monofilamento. Tenemos la definición del síndrome del ataque agudo del pie diabético. Es una o más heridas, con diferencias en una etiología y la complejidad y la gravedad, con los factores agravantes y tipos de ataque del agudo. Diferencias en la destrucción tisular, diferencias en la localización anatómica, las comorbilidades que presenta y hasta la amputación y la muerte y la remisión. Aquí tenemos las características clínicas del ataque del pie diabético, ya el doctor Fermín también ayer las dio, que es el ataque, es un síndrome devastador donde se presenta con inflamación aguda, con necrosis de piel y tejidos rápidamente progresivos con una respuesta sistémica. Bueno, aquí tenemos los tres tipos de ataques de la versión de Batts y Edmond, donde tienen los tres tipos de ataques, y en la versión de San Elian, pues aumentamos los dos ataques, que es el ataque por edema y el ataque mixto. Aquí tenemos el sistema de San Elian preventivo, que ya está en las guías, es cómo se presenta en la guía de la IDF. De esta forma es como se presenta. En la lista de los 10 cotejos de los 10 factores de la gravedad, y que esto no tarda más de 3 minutos. Cuando ya tenemos la historia clínica y la calificación no demora más de 3 minutos. ¿Cuáles son las funciones del sistema de San Elian? Pues nos da el diagnóstico, el pronóstico, una terapeuta, un seguimiento, la prevención y la atención integral. En este caso vamos con la terapéutica, donde nos vamos a enfocar en la aceleración de la cicatrización. Aquí tenemos el kit de San Elian para el molde contacto total. Antecedentes del molde contacto total. ¿Para qué nos sirve este molde? Para hacer una descarga, la protección, la disminución de la contaminación y la movilidad ambulatoria. Las contraindicaciones, pues el paciente no tiene que presentar isquemia, ¿sí? Infecciones activas, ya sea de osteomielitis o de tejidos blandos, en manos inexpertas causa heridas y reacciones adversas. Hay complicaciones del 27% y una recidiva del 9 al 5%. Aquí tenemos los tipos del molde. Tenemos el molde contacto total no removible. Los removibles, los limitantes dificultan la inspección diaria, las curaciones, inmovilidad al baño y al dormir, al conducir, y la estabilidad postural del paciente. Tenemos los removibles, son muy controversiales, y a la desobediencia y al uso incorrecto, ya les voy a enseñar. Por ejemplo, como podemos ver, esto se ve una bota fuerte, ¿verdad? Que no hay posibilidad que se dañe. Y como podemos ver, el abuso incorrecto del paciente, miren lo que puede pasar. Imagínense un pie con herida que no tenga este tipo de soporte, de molde. ¿Qué se hace? Aquí tenemos los moldes removibles y los no removibles, donde tenemos el TCC-EZ y el Vacodiapet. En el mundo real, el ataque de agudo del pie diabético son casos clínicos graves, como podemos ver el primer y el segundo caso. Aquí tenemos un caso clínico, ¿sí? Que es de una femenina de 52 años con diabetes mellitus, más de 10 años de evolución con ataque agudo del pie diabético, del pie izquierdo, con 2 meses de evolución del ataque infeccioso con osteomielitis. Le hacen una desbridación incompleta, estuvo con antibióticos con mala respuesta y le ofrecieron la amputación mayor con una paciente de 52 años de edad.
Como podemos ver, el primer día que ingresa a San Elian se le hace toda la valoración inicial, donde tenemos grado 3 con 21 puntos. Detalles que ni la foto ni las clasificaciones simples te dan. Como ustedes pueden ver aquí, dicen, pues no, esta es una herida pequeña y no es para una amputación, ¿verdad? O otros doctores dicen, los que vemos San Elian, ¿nosotros qué decimos? Pues no, todavía tiene la paciente una oportunidad. Y otros doctores pues les dicen, no, esto es una amputación mayor. ¿Qué se le ofrece a la paciente? Pues una desbridación de tejidos necróticos y destechamientos infecciosos y con antibiótico-terapia, con Invans y Levo, como podemos ver. El doctor Fermín hace el destechamiento hasta donde llega la pinza, hasta allá está el destechamiento, significa que hasta allá avanzó la infección. Esta es la contención del daño. Como podemos ver, ya quedan expuestos sus tendones. En la misma cirugía se observa que ya va bajando un poco el edema. Ya aquí ya la paciente pues ya tiene un tiempo, tiene el afrontamiento de la herida. Aquí ya para esto ya tenemos en el puntaje San Elian 24 puntos, grado 3. Pues subió, ¿por qué creen? Por el destechamiento grande que se le hizo. Pues ya tenemos expuestos tendones, ya se ven que esos tendones pues ya no son viables. Se decide retirar los tendones, pero aún se sigue viendo en el dorso del medio pie, pues que tiene edema, eritema y necrosis del medio pie. Como podemos ver aquí, pues ya tiene 9 semanas post-destechamiento, ya tenemos tejido de granulación, ya está controlada la infección, se le ofrece se le ofrece hacerle la exostotomía del medio pie. Como pueden ver, pues ya se le retira esto, ya están necrosados los huesos. Tenemos la desbridación de facelos, extinción del cuboides, la primera, la segunda y la tercera cuña. Miren cómo queda. Miren las cabezas de las cuñas, ya no están hábiles. Ya. Aquí empieza su primer molde de 10 que tiene la paciente. Miren cómo queda, ya nos está ayudando la granulación. Miren cómo se ve ahí el hoyo. Pues el doctor decide hacerle un tipo de riendas que ahí le dice para sostener, porque el pie, como ya no tiene sus tendones, pues se cae. Mire cómo está ahí. Se le ayuda y aquí está la paciente pues con el molde de contacto total, ella alegre de que ya puede caminar. Como podemos ver, hacemos la recalificación de San Elian con 12 puntos, grados 2. Miren cómo ya se ve todo el tejido de granulación, ya no se observa el hoyo que se le veía ahí. Y ya tenemos, nuevamente se recalifica San Elian con 10 puntos, grado 1, y con el molde de contacto total San Elian y el Epifaz, que es la piel sintética que le decimos. Miren cómo está, miren cómo avanzando, miren cómo ya cicatrizó toda su herida y ya va mejorando el lecho del dorso del pie. El puntaje se vuelve a recalificar San Elian, 10 puntajes, grado 1, y miren cómo va mejorando. Esta paciente se le tomó una radiografía, ella iba a ser candidata para el doctor Irving Restrepo, donde le iba a poner sus clavitos ahí. Y con el molde de contacto total nos ayuda a la consolidación del metatarso calcáneo escafoidea. Como podemos ver, está aquí y seguimos mejorando. Se le siguen tomando a la paciente radiografías actuales. Miren cómo va. Y le ayuda a consolidar y hacer callo óseo en esa zona del medio pie. Como vemos, 59 semanas, así es como está la paciente actualmente, ya tiene su tipo de calzado especial. Esto es lo que tiene el molde. Rápidamente, todos los moldes ya vienen etiquetados, todo lo que trae. Pues aquí tenemos el stockinette, cómo se lo aplica, el fieltro protector de tibia, dorso, planta y talón. Y los protectores circulares de los malleolos. Esta es la forma de la aplicación. Ahí tenemos la malla tubular híbrida. Ayer vieron como Elizabeth Platas, pues esto de aquí son irremovibles y requiere de una sierra especial para sacar este tipo de moldes. Y como conclusiones tenemos
Primero, las 3 etapas definen la historia del ataque del pie diabético. 2, la evaluación de St. Elian identifica la gravedad y el tipo del ataque del pie diabético. 3, el molde de contacto total St. Elian es beneficio a la cicatrización y a la movilidad del paciente. Ayuda a la movilidad del paciente, perdón. Gracias.